Thank you everyone for being here for this session on the legal regulation of democratic participation. And we have three illustrious guests to walk us through this extremely relevant topic when it comes to participation, involvement, citizens' participations, and the huge potential that this has for the correct functioning of our societies. We wanted to dedicate a space to this issue in particular because of the immense relevance that it can have. In so many contexts around the world, the legal regulation of participation has an extremely important role in either hindering, favoring, absolutely take full advantage of the pushes and tensions and demands and needs that come out of the societies that it expects to regulate. What we want to provide today is a collection of experiences that might shed some light on this issue. And the fil rouge, the red thread across the session is the idea of understanding citizens' participation, its regulation, from several points of view. We will try to address the idea of the mechanisms that different levels of government have put in place to regulate this issue. We have experiences from metropolitan areas. We have experiences from even several different cooperating layers of governance, and experiences closer to the national level. I will just introduce the participants. They will have about 10-12 minutes each to present the contribution, and then we will leave the word to the floor for questions and debates for 15-20 minutes afterwards. We are joined on the stage on the issue of legal regulation of democratic participation by Diego Hidalgo, who was the coordinator for citizen participation in the city of Quito in Ecuador. He works specifically on the implementation of citizens' participation mechanisms as foreseen and designed by a city ordinance that actually was a breakthrough in the region when it comes to the actual legal regulation of this kind of mechanisms and instruments. And most importantly, it was an ordinance that regulated the metropolitan level of it. So we will have some more details on that. We will then have the floor for Homni Sabihal, who was the associate head at the General Commission for the Future and Accompaniment Decentralization Process in Tunisia. With an education in information and communication science, she's been specializing in the knowledge management, and she is also an advisor for the on institutional communication and participation. And finally, we have Carlos González, who is currently the president of the Instituto para la Democracia de Proximidad en el área de Ciudad de México. And he has been in management position on communication and participation in all three federal levels in the context of Mexico City, and has advised the Electoral Institute of Mexico City, presiding over the Citizen Participation Commission particularly. So he was in charge of the extremely sensitive issue of participatory budget consultation. Yeah. So there is much to learn from that. As for the general rule, again, it is my role to be strict, 12 minutes each, and I will be signaling you when it's time. Just for the sake of having a productive debate among ourselves, and especially with the public afterwards. So if everything is ready, I will just give the floor to Diego so that we can begin. Thank you very much. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y todos. Bueno, nosotros desde Quito sí necesitamos hacer un pequeño antecedente, un poco de contexto dentro de la ciudad. Quito es un distrito metropolitano conformado por 65 parroquias, como ustedes pueden ver a su derecha, y de carácter político-administrativo se conforma en 9 zonas,
Cada una de las zonas cuenta con un representante del alcalde en el territorio, de manera desconcentrada. Somos 2,5 millones de habitantes, 4.500 kilómetros cuadrados, es un territorio bastante extenso, ¿sí? Conformado por 32 parroquias rurales y 33 de carácter parroquial, rural. Estas 33, cada una tiene un presidente del gobierno autónomo descentralizado, las 33 parroquias rurales, que son elegidos por voto popular. Entonces tenemos un nivel de gobierno intermedio también dentro del distrito metropolitano. También cuentan con 66 comunas de los pueblos indígenas y afroecuatorianos y montubios, ¿sí? Estos pueblos, por la Constitución ecuatoriana, también tienen su normativa, regida por la Ley de Comunas, y cuentan también como un órgano de gobierno de carácter territorial. Ahora bien, esto en Quito, uno de los barrios de Quito bastante grandes, se denomina la lucha de los pobres. Un poco les voy a explicar la problemática que da nacimiento a la ordenanza de participación ciudadana en Ecuador y cómo se va construyendo. Nosotros contamos con barrios regularizados, ¿sí? Sin embargo, por la autodeterminación de la ciudadanía que se encuentra en esta, se pueden llegar a subdividir. Estos barrios cuentan con un dirigente. Sin embargo, cuando se llega a subdividir por la autodeterminación, pueden tener muchos más dirigentes o líderes o lideresas barriales, ¿no es cierto? Además de las otras organizaciones que pueden seguir apareciendo y cuentan con su legalidad normativa. Esto nos dio paso a generar una nueva ordenanza de participación ciudadana, ya vamos a ver por qué nueva, sí, desde el año 2016, justamente para corregir esta crisis de legitimidad que venía existiendo en el territorio. Por lo tanto, surge un sistema de asambleas bastante sólido, sí, que parte desde las asambleas del barrio, salen representantes de cada una de esas asambleas, se conforman las asambleas parroquiales, las que vimos de las 65 que contiene el distrito, y de cada asamblea parroquial salen 10 representantes que conforman una asamblea zonal, y sucesivamente de cada zona salen 10 que llegan a una asamblea de Quito, que es de toda la ciudad, donde también se toman decisiones de política pública y presupuestarias, efectivamente. Este es uno de los mecanismos de participación ciudadana que contempla la actual ordenanza de participación ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, más la otra serie de mecanismos, tanto de control social cuanto de participación ciudadana. Este sistema de asambleas que les acabo de explicar, consejos consultivos, tenemos consultas previas, prelegislativas, ambientales, en caso que afecten a derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, estas son de carácter obligatorio. Tenemos la silla vacía, que efectivamente es una silla que está vacía, para la ciudadanía cuando quiere ocupar un puesto en el Consejo Metropolitano, que es el órgano legislativo de la ciudad. Solo se toman decisiones, se crean las ordenanzas, reglamentos a través de este órgano, y la ciudadanía puede participar ahí directamente con voz y voto como un concejal más. Y también en las comisiones donde se vayan a tratar las distintas temáticas donde esta persona esté trabajando o esté participando. Pero vamos al grano, ¿sí? Que es la normativa como tal. Ecuador tiene un amplio marco normativo de participación ciudadana, empezando por la Constitución que fue emitida en el 2008, hubo una asamblea constituyente, hubo un proceso bastante amplio de organizaciones y partidos políticos que crean una nueva Constitución, donde ya se enmarcan nuevos mecanismos de participación ciudadana directa, no solo la representativa. De igual manera, existe un Código Orgánico de Descentralización y Autonomía Territorial, que es la que norma a los gobiernos autónomos descentralizados, como lo es Quito, y ya se establecen normativas de carácter obligatorio en temas de participación ciudadana. Te dice, cada gobierno autónomo descentralizado, ¿sí? Cada nivel de gobierno debe tener un sistema de participación ciudadana. No te dice cómo, solo te dice debe tener. De igual manera te dice que cada año los gobiernos autónomos descentralizados deben hacer presupuestos participativos como una obligatoriedad. Asimismo, te establece otra obligación que a través de las máximas instancias de participación ciudadana, como en el caso de Quito, la Asamblea de Quito,
debe tener un pronunciamiento en el tema presupuestario previo a que vaya al Ejecutivo cada año, al Legislativo cada año, porque es el Legislativo el que aprueba el presupuesto para el siguiente año. Por lo tanto, vemos marcos duros de participación ciudadana en el tema legislativo y normativo. Y también tenemos una ley orgánica de participación ciudadana que te establece mecanismos. Ahora, si bien hay este marco normativo nacional bastante sólido, poco o en pocas ciudades se lo ha implementado. ¿Por qué? Porque estas se ejecutan a través de las ordenanzas o reglamentos que los municipios los generan. Por lo tanto, si un municipio o un consejo metropolitano, los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados no tienen la decisión política para hacerlo, simplemente eso se queda en letra muerta. Quito, desde el 2006, ya contaba con una ordenanza de participación ciudadana. Sin embargo, como podemos ver las fechas, 2008, Constitución; 2010, el Código Orgánico de Autonomía y Descentralización; 2010, de igual manera, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Esta ordenanza del 2006 que regulaba la participación ciudadana en Quito ya era disonante, ya no era concordante con el ámbito normativo nacional. Por lo tanto, emprendimos un proceso para reformar la ordenanza. Es así que nos trazamos una hoja de ruta, ¿sí? Desde el 2015, desde el 2014 en realidad, finales del 2014, desde la Alcaldía de Quito, generamos un diagnóstico situacional con la misma ciudadanía, se generaron talleres con la ciudadanía, se recibieron propuestas sobre en qué se reformaría la ordenanza. En realidad, la primera idea era reformar la ordenanza, no sustituirla, no crear una nueva. Sin embargo, a partir de todas las mesas de trabajo y posterior a un debate en el Consejo Metropolitano de un primer proyecto de reformas o un paquete de reformas, se vuelven a generar talleres de ordenanzas y en realidad se llega a la conclusión de que hay que hacer una nueva ordenanza, que la del 2006 simplemente era inaplicable. Y en muchos casos de los mecanismos que eran ya muy buenos, nunca se los había aplicado. Es así como se llega a un proyecto normativo, ¿sí? Consensuado con la ciudadanía, va a un segundo debate y esta se aprueba en el 2016, el 3 de marzo del 2016 es emitida. Posteriormente había una obligatoriedad que en la secretaría donde trabajamos nosotros debíamos además desarrollar el reglamento de la ordenanza, es decir, el cómo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si te decía, las asambleas ciudadanas se conforman de tal manera, el reglamento te dice cómo se van a conformar cada una de las asambleas. O por ejemplo, si un consejo consultivo, si la norma te dice puedes hacer un consejo consultivo, el reglamento lo que viene a hacer es cómo se va a efectuar o viabilizar el consejo consultivo. Este reglamento se emitió en septiembre del 2016, que era el plazo que nos daba la ordenanza, y ya en la implementación, porque esta ordenanza venía a cambiar todo el paradigma de participación ciudadana en Quito. Era un sistema totalmente distinto. Y eso es complejo, porque hay muchísima resistencia en el territorio. Cuando hay un cambio de ordenanza, cuando vienes a distribuir o a redistribuir en realidad el poder en la ciudadanía. En su implementación ya habían detalles, ya hubieron complicaciones, por lo tanto, se volvió a trabajar con la misma ciudadanía una reforma al reglamento, el cómo hacer. Y esta reforma se efectuó o se emitió en junio del 2017. Un proceso bastante grande de construcción de ordenanza, fue casi un año en este proceso normativo de validación, de recopilación de opiniones, de talleres con la misma ciudadanía, con academia, con los presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados que están dentro del distrito, porque también hay temas bastante fuertes políticos en el consenso también de la normativa o en la elaboración de una normativa. Se hicieron 11 asambleas grandes de validación con la misma ciudadanía sobre los proyectos de ordenanza y finalmente su emisión. Ahora quisiera llegar a concluir con unas consideraciones generales, ¿sí? Porque a la final cada país, cada ciudad tiene sus realidades sociales, sus realidades normativas, también sus contextos
¿Qué es lo que genera tener una ordenanza de participación ciudadana o institucionalizar una ordenanza de participación ciudadana? Seguridad jurídica, sobre todo cuando estás en contextos donde la participación es sujeta a manipulación, una. Y dos, cuando las condiciones básicas para la participación no se dan. ¿Cuáles son estas? Uno, la apertura de las instituciones públicas para generar espacios de participación ciudadana, y dos, la voluntad de la ciudadanía para participar. Así de simple, sin esas condiciones no hay participación. Por lo tanto, si no hay una norma que institucionaliza eso, nunca va a haber un espacio que genere la obligación a la institución pública para crear estos espacios de participación. Y ahora, y lo más importante también, es que crea procesos y te obliga a los municipios a crear procesos efectivos dentro de lo posible. Porque al final tomemos en cuenta que estos van a estar en constante mutación. La sociedad de por sí muta constantemente. Por lo tanto, los mismos van a estar en constante cambio y adaptación, y las instituciones públicas debemos estar siempre abiertas para cambiar, para modificar, para adaptarnos a estas nuevas realidades. Para normar, ¿qué es importante? Las y las ciudades que no cuenten con una ordenanza o estén en proceso de generar normativa de participación ciudadana, primero, diagnosticar. A veces es necesario reglamentar, a veces no. A veces que la sobreregulación limita también la participación ciudadana. Entonces, hay que buscar el punto medio, y eso solo se logra cuando lo haces con la ciudadanía. Cuando hay un consenso con la ciudadanía en el proceso de elaboración de normas. Dame 10 segundos más. Estar evaluando constantemente la normativa que tengas, ¿sí? Por sí, qué está funcionando, qué no está funcionando, y entrar en procesos de reforma continua. Tal vez no de fondo continuamente, pero sí las sutilezas de forma que van apareciendo cuando recién implementas mecanismos. Y finalmente, generar procesos de formación ciudadana continuos, tanto con los funcionarios cuanto con la ciudadanía, sobre todo. Los funcionarios, ¿por qué? Por la primera condición, la apertura de la institución pública en generar espacios de participación ciudadana, y claramente con la ciudadanía para dar herramientas efectivas para que ellos puedan acceder a estos espacios de participación ciudadana. Gracias. Solo les dejo el link. Ahí está nuestra ordenanza de participación ciudadana, algunos procesos se pueden descargar hasta 5 días más, que es lo que me da WeTransfer. Gracias. Thank you very much, Diego. It was extremely interesting to see how things actually develop on the ground, and the kind of room for maneuver and powers and all the liabilities and the difficulties and challenges that a strong administration such as the metropolitan area of Quito has to take into account. And we are already starting drawing a map of a guidelines of what needs to be done, what works and what doesn't, and which is key to this session. So I will now leave the floor to Hamri, that I think will present a very interesting perspective and add to the knowledge on these points. You want to change? Yes, please. Thank you. Bonjour à tous. Donc d'abord, je remercie très rapidement tous les organisateurs de l'OIDP pour cette très belle organisation et cette très belle opportunité pour connaître, échanger et capitaliser les expériences en matière de participation citoyenne et surtout la démocratie participative. Donc très rapidement, je vais présenter le contexte juridique de la Tunisie. Donc, comme vous le saviez très bien que la Tunisie, depuis 2011, la date de la révolution, est entrée dans un contexte de changement, dans un contexte de mutation, pour mettre en place un système de décentralisation et mettre en vigueur le pouvoir local, c'est-à-dire donner un plus pour la commune, pour doter de nouvelles compétences et en même temps renforcer la participation citoyenne. Donc ma présentation intitulée « La démocratie participative, enjeux, cadre juridique du contexte tunisien ».
Je ne peux pas donc parler, excusez-moi, de la participation citoyenne avant donc de remonter un petit peu donc à l'approche philosophique. On le sait très bien que Aristote et autres donc, philosophes ont bien abordé le thème de la démocratie participative et il a bien donc expliqué le rôle de l'État pour le citoyen. Donc il y a une corrélation, il y a une relation étroite entre l'État et le citoyen. Donc l'approche philosophique a bien montré que le citoyen, pour se jouir, il doit décider, il doit avoir un pouvoir, il doit participer. Donc tout simplement, j'ai voulu faire un petit rappel philosophique pour montrer l'ancienneté de la démocratie participative. Donc dans ma présentation, vous trouvez quelques références donc, philosophiques, notamment donc, avec Aristote, Arnold Kaufmann et autres donc, philosophes. Donc la Tunisie, donc, bien sûr, donc, avant de mettre en place le processus de décentralisation, donc, a vu des expériences internationales. Donc voilà, donc, on a fait un échange international et on a vu donc, un retour d'expérience internationale. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand même l'Europe, notamment donc, le Brésil, l'Espagne, la France, donc, ont quand même des belles expériences donc, en matière de démocratie participative. Donc, en coordination donc, avec les ambassades de ces pays donc, en Tunisie. Donc on a échangé, on a partagé, on a connu quand même ces expériences tout simplement pour connaître les bonnes pratiques et en même temps éviter les erreurs donc, pour ne pas faire donc, les mêmes fautes. Donc, très rapidement, quand on parle des expériences internationales, donc voilà, donc quand on dit Brésil, on dit le budget participatif. Quand on dit l'Allemagne, donc 1990, c'est le référendum local. Quand on dit Pologne, en même temps, c'est le référendum. La France, avec donc les conseils des quartiers, et en même temps l'Espagne, parce que j'ai participé quand même l'année dernière donc en Allemagne, en Germanie, et j'ai vu quelques expériences donc espagnoles comme Madrid Decide. Donc je sais très bien que quand même en Espagne, il y a de très belles expériences en matière de démocratie participative. Et sincèrement, je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans la phase d'élaboration des décrets de participation citoyenne et je suis là pour échanger avec vous, pour voir les bonnes pratiques, pour remédier un petit peu le contenu de ces décrets et notre cadre réglementaire. Donc passer très rapidement sur les enjeux de la démocratie participative. On sait très bien que parmi l'enjeu principal, c'est l'optimisation de la gestion des affaires locales. Donc très rapidement, donc, le citoyen doit participer, doit co-décider avec le conseil élu, avec les administrés, pour remonter ses besoins, pour remonter ses opinions, tout simplement parce que quand on dit citoyen, c'est donc il est le propriétaire du territoire, donc il doit être au courant des décisions internes. Et je me souviens très bien qu'un président donc, d'Ankara, qu'est-ce qu'il a dit? Les décisions ne se prennent pas dans le bureau, ils se prennent out. C'est dans la rue où les décideurs doivent prendre leurs décisions pour donc améliorer la vie et surtout le service de proximité pour les citoyens. Le deuxième enjeu, c'est la création d'une cohésion sociale. Il faut essayer d'inclure tous les citoyens avec leurs différences. Donc, inclure un citoyen, pour moi, c'est un capteur de connaissances. Un citoyen peut initier à des bons projets pour la commune. Un citoyen a des savoir-faire, a des connaissances techniques. Il peut participer et co-décider avec le conseil élu. Le troisième objectif, c'est s'impliquer et aider le citoyen à s'impliquer dans la vie politique. Voilà. Donc, je passe très rapidement donc, au contexte tunisien. Très rapidement, donc, une petite comparaison avant et après. Avant la révolution, c'est-à-dire avant 2011, on sait très bien qu'il y a un niveau faible de participation politique des citoyens. On sait très bien en Tunisie, avant la révolution, il y a des obstacles donc, de participation pour le citoyen. On sait très bien aussi qu'il y a un mécontentement de citoyens envers les décideurs politiques. On sait très bien qu'avant 2011, il n'y a pas un cadre juridique propice pour aider et donner la possibilité aux citoyens à monter sa voix, pour donc, utiliser ce terme, donc exprimer donc, ses opinions. Donc, après la révolution, exactement en 2011, la Tunisie donc, a pris en charge des engagements de mettre en place un processus de décentralisation, un engagement donc, de mettre en place donc, un écosystème du pouvoir local et un engagement pour renforcer la démocratie et la gouvernance locale.
Tout simplement, on ne peut pas faire tout ça sans un cadre juridique. Et donc, je joins mon collègue quand il a dit il faut normaliser la participation pour garantir la participation citoyenne. Donc, la première chose, c'est notre Constitution. La promulgation de Constitution 2014, donc avec son article 139, il a bien mentionné des termes de participation citoyenne. C'est-à-dire que la collectivité locale doit mettre en place un système de gouvernance ouverte afin d'assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation des projets de développement et d'aménagement des territoires. On le sait parce qu'avant, les communes mettent en place des projets d'investissement, des projets d'infrastructure sans donc faire appel donc, aux citoyens. Mais maintenant, avec la Constitution, la participation, c'est un droit constitutionnel. Donc aussi avec l'article 32 de la Constitution, l'État doit garantir le droit de l'information et le droit à l'accès à l'information. Quand on parle de la participation, il y a quand même des piliers de la participation, c'est la transparence, c'est la redevabilité, c'est l'accès à l'information. Donc du coup, on peut tirer la leçon que la Constitution tunisienne a mis en place donc, le concept de la démocratie participative et en même temps, il a bien constitutionnalisé le droit et l'accès à l'information. Le deuxième pilier juridique, c'est la loi électorale. La loi électorale promulguée en 2016, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien renforcé deux choses. D'abord, c'est la parité horizontale et verticale, et en même temps, il a renforcé la participation des femmes et la participation des jeunes, pour garantir un petit peu le droit des jeunes à donner donc, des avis dans les projets communaux et dans les projets d'aménagement du territoire. Et en même temps, il a mis en place donc, une base pour le féminisme. C'est-à-dire que la femme quand même doit décider, doit donc passer son avis, son opinion dans les projets communaux. Donc après la loi électorale, c'est récemment, donc c'est exactement, si je ne me trompe pas, en mai 2018, donc, on a eu le nouveau code des collectivités locales. C'est le fameux code, qui va établir, c'est la loi organique des collectivités locales. Et au fond de cette loi organique, on trouve quoi? On trouve un chapitre carrément qui s'intitule « La démocratie participative et le gouvernement ouvert ». C'est un chapitre donc, qui contient une dizaine d'articles et dans chaque article, on trouve donc des incitations, des obligations pour les collectivités locales à faire appel aux citoyens, que chaque projet d'investissement ou bien un programme d'investissement annuel qui n'a pas adopté une approche participative, il sera refusé par le conseil élu. Donc, en lisant donc, ce code, et vous pouvez le trouver dans le portail des collectivités locales donc, du ministère. Donc, sans remonter donc, et lire tous les articles, en plus de ce chapitre donc, consacré à la démocratie participative, le code des collectivités locales a mentionné d'autres articles et il a bien expliqué les mécanismes, notamment des réunions publiques, le référendum, c'est-à-dire il a bien signalé, mais d'une façon un peu, pour moi, un peu ambiguë. Il a dit qu'il faut utiliser et mettre en place des mécanismes. C'est pour cela, actuellement, il y a des décrets d'application qui sont en cours d'élaboration avec la société civile et en même temps avec les membres de conseils élus. On a deux décrets, donc tout ce tableau, il remonte, il explique les articles donc, qui émanent du Code des collectivités locales. Dans le tableau, qu'est-ce qu'on trouve? L'article, le domaine de la participation, quels sont les acteurs concernés et en même temps les nouveaux mécanismes de participation. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une concertation? Est-ce que c'est une consultation? Donc voilà, parce que comme vous le savez très bien, il y a donc un escalier de participation. Donc du coup, dans le Code des collectivités locales, on peut repérer quand le citoyen peut consulter et voilà. Donc voilà, actuellement, donc, on est en train de, décret d'application en cours d'élaboration de décret. Il y a l'article 30 du Code des collectivités locales qui oblige la collectivité locale à tenir un registre d'avis et d'opinions des citoyens. Donc, du coup, on est en train d'élaborer ce décret pour le rendre officiel aux communes, c'est-à-dire chaque commune doit avoir un registre et demain, elle pourra être informatisée pour récolter, pour collecter les avis et les opinions. En même temps, il y a un autre décret en cours d'élaboration, c'est pour la société civile, c'est-à-dire que dans chaque territoire, la commune doit avoir les adresses et le contact de toutes les OAC, les organismes de société civile, pour collaborer, entre autres, donc, avec les citoyens.
Donc, très rapidement, donc pour nous finir, pour moi, donc, la participation, on n'a pas donc une baguette magique pour dire voilà, tout le monde participe. On sait très bien que dans la participation, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Pour moi, si on n'a pas cette culture, l'État a fait son rôle. L'État a mis en place donc des normes, des codes, des lois, c'est très bien, mais je pense que la société civile doit jouer son rôle pour sensibiliser, pour activer la culture de participation. Sincèrement, donc, on a beaucoup de contraintes. Pourquoi? Parce que le citoyen peut participer, mais demain, quel est l'impact de cette participation? Je participe, mais demain, après 1 an, 2 ans, je ne trouve pas donc, l'impact positif. C'est pour cela qu'il faut essayer donc, de faire un équilibre entre la participation et en même temps les attentes des citoyens. Je ne veux pas donc, que la commune donc, fait des réunions publiques pour donner donc, un espoir aux citoyens, je vais faire ça et ça et ça, et tout le monde est là, et après, ça ne trouve rien du tout. Il faut faire un équilibre entre la participation, le budget de la commune, ses capacités, il faut être sincère. Il faut créer un contrat de confiance entre la commune et le citoyen. Il faut être transparent, clair. Pourquoi? Tout simplement pour que demain, le citoyen garde cette confiance aux administrés et aux conseils élus. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez donc consulter notre portail des collectivités locales. D'ailleurs, je suis responsable du contenu du portail. Et là, vous trouvez donc les open information pour les collectivités locales, où on a mis les budgets des communes, où on a mis donc les projets d'investissement et en même temps donc un formulaire pour demander aux citoyens leur avis. Malheureusement, donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter une petite vidéo parce que, comme vous le savez, avant, on a 264 communes, mais après la Révolution, on a maintenant 350 communes. Et déjà, d'ailleurs, je suis responsable de la participation dans les nouvelles communes, 86 communes, et on a commencé. Comme vous le savez, ce sont des communes à caractère rural. Donc, du coup, ils n'ont pas encore cette culture de participation. Donc, on essaie d'instaurer un système. N'oubliez pas, sans la technologie, sans les outils technologiques, on ne peut pas renforcer la démocratie participative. Et demain, j'aurais pu avoir plus de temps, mais ce n'est pas grave. Merci à vous. Yes. Thank you very much, Amri. I think it's absolutely interesting. First of all, to see that we have an example of a new national framework which provides a brand new system, and this enabling system, once it's established, it's providing a room for participation and some kind of enthusiasm from the bottom up. And it was an extremely interesting point also on the shared responsibility that the civil society and the members have. Yes. So it's a very important task that the states, the local governments provide the right framework, have this philosophical understanding of why we need to do so, but it's also true that the citizenship and the organization have a responsibility to take full advantage of that. So that's an extremely interesting point. We now have Carlos González to take the floor for the last intervention, and then we will be up for debate. Muchas gracias. Pues estoy realmente muy contento de estar en esta formidable asamblea. Saludo a todas y a todos con mucho cariño, mucho entusiasmo, mucha alegría. Tengo preparada también una presentación, espero la señal para los minutos faltantes. Voy a empezar por el final, después de escuchar a mis colegas y al panel anterior. Nos convoca este panel a contestar 2 preguntas. ¿Por qué es importante regular los mecanismos de participación ciudadana y qué elementos debemos tomar en cuenta para ello? Y voy a concluir al principio, después me voy a desdoblar para explicarme. ¿Por qué es importante? Bien, porque marca, en efecto, establece un marco de seguridad jurídica, de pautas, de procedimientos que le dan estabilidad, que le dan permanencia y que le dan continuidad al uso de mecanismos concretos de participación ciudadana. Entendiendo que no toda la participación ciudadana transcurre por esos mecanismos, que es un ente vivo mucho más dúctil, pero que esos mecanismos le dan una concreción, sobre todo para un tema concreto que debe estar al final del propósito, que es la incidencia de las personas sobre las decisiones públicas que les afectan.
Entonces son muy importantes. Ahora, ¿qué debemos hacer para que esto funcione así? ¿Qué elementos tomar en cuenta? Yo insistía en el panel anterior, para que este ecosistema participativo funcione con todos sus mecanismos internos, tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que ese mecanismo o ese ecosistema quiere implantarse y desarrollarse. Y la regulación debe tener, desde luego, una letra, pero sobre todo un espíritu de la ley que tiene que establecer objetivos y propósitos para que esa ley incida sobre la participación ciudadana. Me explico en el caso mexicano, lo voy a explicar más adelante, y de la Ciudad de México en concreto. Eso quiere decir descolonizar los procesos de participación ciudadana y quiere decir, en última instancia, ciudadanizarlos, por más paradójico que parezca. Bueno, tengo estas propuestas, cuatro ideas básicas. Quiero decir primero que el tema de la regulación para la participación ciudadana en la Ciudad de México es un tema vivo en este momento. Voy a explicar, tenemos una primera constitución y de ello se ha derivado la necesidad de implementar leyes secundarias, reglamentarias, entre ellas la de participación ciudadana. En este momento el Congreso de la Ciudad de México, el primer Congreso, está discutiendo precisamente los términos de una nueva ley de participación ciudadana, así que esta discusión que hoy tenemos tiene ese contexto específico. Bueno, quiero plantear cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué es esto de la primera Constitución? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuáles son los contenidos, los propósitos que están en la letra de la nueva Constitución? ¿Hacia dónde vamos? La regulación constitucional y legal de la participación, y qué es lo que queremos, pero sobre todo qué es lo que podemos hacer. Yo les tengo una noticia. La capital de la República Mexicana desapareció. Con sus 8 millones de habitantes, con el sistema metropolitano, metropolitano del que forma parte, 35 millones de personas reunidas ahí en un hábitat humano tremendo. Esa capital desapareció, el Distrito Federal no existe más, ahora existe la Ciudad de México. ¿Qué supone esto? Muchas cosas en términos administrativos, de proceso cultural, político, institucional, pero para el efecto de esta conversación supone que hay una nueva constitución, una primera constitución. La Ciudad de México, desde el que el país se funda como tal, ha sido un distrito federal controlado desde la federación. En el Distrito Federal, al principio no se elegía ni siquiera al jefe de gobierno, no había un poder legislativo. Hoy hay un jefe de gobierno electo desde el 97, hay alcaldías que suceden a las delegaciones, que antes eran gobiernos unipersonales designados por el jefe de gobierno, que a su vez era designado por el presidente, y hoy se eligen con nuevas figuras que son los concejales. Y hay, por cierto, ahí también una silla ciudadana, una silla vacía como Quito. Bueno, y hay ahora un Congreso que tiene facultades de emisión constitucional. Esto es producto de una reforma constitucional del 2014-15, que transforma el Distrito Federal en la Ciudad de México. Todas las entidades del país en el régimen constitucional mexicano aprobaron, o no, todas lo aprobaron, la reforma federal. Todas menos una entidad, justo el Distrito Federal, que no tenía esa facultad de intervención en los procesos constituyentes nacionales. Ahora el Congreso sí lo tendrá. Bien, ¿cuáles son los contenidos que están dentro de la Constitución? Y tengo que compartirles que generamos un proceso participativo de participación ciudadana cuando yo fui consejero en la ciudad, y logramos una participación en todas las 16 entonces delegaciones y ahora alcaldías, foros temáticos, en fin, logró generarse un proceso participativo que incidió en la elaboración de la nueva Constitución, de la primera Constitución. Ahí hay dos telones de fondo que me parece importante resaltar: el concepto de ciudadanía y el concepto de democracia. Del concepto de ciudadanía se trascendió la rigidez jurídica que ha estado pautando toda la percepción de la ciudadanía y la democracia en el régimen político mexicano y por lo tanto en los procesos de participación.
de quedarnos en una denominación administrativa de tener más de 18 años de edad, de estar en un registro de electores, etcétera, se pasó a un concepto, retomando los planteamientos de Naciones Unidas fundamentalmente, de ciudadanía integral, poseedora de derechos político-electorales, desde luego, pero también civiles, también sociales, y a una ciudadanía universal que trasciende el aspecto de la edad. Por ejemplo, la Constitución reconoce el derecho de las niñas y los niños, los jóvenes, aún menores de 18 años, que es nuestra edad ciudadana, para participar en procesos de toma de decisiones públicas, e incluso como parte de su educación cívica. El otro tema, el concepto de democracia, la Constitución en la Ciudad de México distingue expresamente y otorga capítulos y reglamentaciones o bases constitucionales específicas para la democracia representativa, desde luego, pero también para la democracia participativa y directa. Me estoy refiriendo al título cuarto, al capítulo segundo de la Constitución, que señala estos instrumentos específicos para la democracia directa. Están enlistados, lo que se ve en gris, si es que se ve, son los porcentajes en paréntesis que impone para las iniciativas ciudadanas que activan, por ejemplo, el referéndum. Se necesita el 0.4% de la lista nominal de electores. Nosotros tenemos un padrón electoral donde la gente va y se inscribe, y luego cuando la gente recibe su identificación electoral, que es casi nuestro DNI, pasa del padrón a la lista nominal, que es una lista que aparece en las casillas o mesas receptoras de votación el día de la elección. Entonces, esto supone, si estamos pensando en un padrón, una lista nominal en la Ciudad de México de 7,5 millones de personas aproximadamente, que para el referéndum se necesita un 0.4% de personas, que son unos 35,000 personas más o menos. Y para que ese referéndum sea vinculatorio debe participar más del 33% del listado nominal. Cosa que es complicada porque en la Ciudad de México tenemos cada año un ejercicio de consulta del presupuesto participativo que si acaso llega al 3 o 4% de participación. Entonces esperar que haya un 33% de un referéndum es casi esperar un milagro, o que una ley que se vuelve nugatoria de un derecho, es decir, que lo hace inviable, finalmente se aplique. Voy más rápido para no consumir tiempo. Nada más refiero que ahora en las alcaldías hay que se pasa de un gobierno unipersonal de los delegados a un gobierno colegiado, donde hay un alcalde y hay concejales, mujeres y hombres concejales. Ahí hay una silla ciudadana. La Constitución la define nada más, la nombra, no la operacionaliza. La ley orgánica de las alcaldías tampoco. Entonces, hubo una exigencia en la que incidimos varias gentes en la Ciudad de México para reclamar al Congreso una reglamentación, porque ya se instalaron las alcaldías, pero a las sillas ciudadanas se les olvidó. Entonces, el Congreso emitió una serie de parámetros para que las propias alcaldías definieran cómo se iba a usar esta silla, que afortunadamente dejó de pensarse solo como un asiento, digamos, físico, sino como una serie de procedimientos que permiten una participación. Bueno, aquí está también la democracia participativa, donde se incluye el presupuesto participativo, y la democracia representativa, que incluye candidaturas sin partido. Bueno, voy hacia el final. ¿Por qué es importante, como digo, esta reglamentación? Porque le da consistencia, permanencia, pero tiene que irse a destrabar los nudos que están condicionando la participación ciudadana. En nuestras sociedades, me refiero a México y la Ciudad de México en particular, hay muchas barreras a la participación ciudadana. Barreras de carácter cultural, social, económico y también institucional. El propósito de estas leyes debe ser quitar esas barreras. Y en el caso de México en particular, descolonizar. ¿Por qué? Me refiero solo al presupuesto participativo para concluir. Porque en México el presupuesto participativo en la Ciudad de México se genera a partir de propuestas ciudadanas
recibidas en 1.812 unidades territoriales en las que se divide la ciudad. Más de 15.000 o 16.000 proyectos logramos convocar en los últimos años. Pero lo cierto es que de esos 15.000 o 16.000, un 80% de los proyectos están elaborados en las oficinas públicas para condicionar vía presupuesto participativo el ejercicio de un presupuesto que no quieren soltar la autoridad. Se controla, está colonizado. Y para el colmo, el 60% de los proyectos que se votan y se aprueban no se cumplen. Entonces, la ley necesita ir hacia esos nudos y destrabarlos. Ese debiese ser. En síntesis, ¿de qué se trata? Se trata de construir ciudadanía, que sí quiere decir educar cívicamente, la pedagogía política de la democracia, pero no solamente eso. De nada sirve empoderar a la gente si luego no hay un marco jurídico institucional que permita que ese empoderamiento realmente se manifieste. Entonces, si es educación cívica o formación ciudadana, también es actuación sobre las reformas a las leyes y las instituciones y al final gobiernos o autoridades responsables. Al final de esa historia tiene que haber un gobierno o una autoridad que responda ante la participación ciudadana. Se trata de construir ciudadanía bajo estos tres elementos para avanzar hacia una democracia de proximidad, esa democracia local de la que hemos estado hablando y ese ecosistema democrático que hemos estado procurando. Aquí están también mis datos. Encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Thank you very much, Carlos. It's of course it's enlightening to know how a huge area such as Mexico City's metropolitan system works in this regard, and I think also that your conclusion gave, as we move to the questions from the floor, a few keywords that definitely resonate with the experience of so many other cities, regional, provincial contexts throughout the world, participation and empowerment, responsibility and transparency in the first place. So I think we have 10-15 minutes for debate, and the members of the panel are absolutely willing to welcome your questions. And so, please, the floor is open. I will just collect a few. I have 4 questions, which I think 5 questions, which I think it's good to start. And so, if I can begin, please. I don't know if there is mics or yes. Hola, buenos días. Soy Alberto Bustos, concejal de Participación Ciudadana de Valladolid. Mi pregunta es para Carlos. Me ha parecido muy interesante toda la exposición de procesos de participación, pero me gustaría saber cómo se busca el punto de equilibrio entre la participación individual de personas que participan de manera individual en un debate o votan y la participación estructurada, digamos, más estable por parte de colectivos sociales, asociaciones vecinales o sindicales. ¿Cómo se busca ese equilibrio para mantener la fuerza de la participación de cada una de las personas, pero también la de las estructuras estables que están participando cada día en la sociedad? I think we can collect a couple of questions and move to the replies. Yes, please. Merci. Alors, je voudrais féliciter les panélistes pour les interventions fort à propos. Et ma question est une contribution pour Mme Abri. D'abord, la féliciter puisque c'est vrai que la Tunisie est un des pays d'Afrique où la démocratie participative a été constitutionnalisée. Cela à la suite d'une révolution citoyenne. Et vous avez parfaitement raison de dire, madame, que le citoyen, ce qu'il n'attend, ce n'est pas la loi. Ce qu'il attend, c'est l'amélioration de ses conditions de vie. Là où il est, comment est-ce qu'il peut avoir accès à l'eau, comment est-ce qu'il peut avoir accès aux services sociaux. C'est important puisque c'est ça la finalité. Maintenant, la question c'est, au-delà de la loi, ce qui est constitutionnalisé, est-ce qu'il y a eu des mécanismes que vous avez mis en place pour aller vers cet objectif-là, d'amélioration des conditions de vie des populations? Puisque c'est en définitive ça que les citoyens attendent. Yes, let's collect a third question, then we have these 2 for the next round of questions. Okay? Claudia Guzmán de México. Me parece
parecería más bien que podría ser una pregunta un poco, mucho abierta, pero ante realidades colectivas y ante realidades que son diversas y que convergen en el mismo conflicto, la participación ciudadana en la democracia, y que se ha normado en los diferentes países, ¿cómo podríamos hacer un marco de referencia global de forma que los mismos problemas que estamos atendiendo en cada uno de nuestros países pudiéramos hacerlo en un punto de referencia internacional? ¿Desde dónde? We begin with these 3 questions. It's interesting that the third one is kind of for everyone on the floor. So, Carlos, if you want to start with the Sí, first por one. supuesto. Bueno, Albert, ¿verdad? Pues primero gracias por tu pregunta. Ese es el gran dilema, cómo logramos la participación ciudadana, entendida que se trata de personas individuales, pero de comunidades al final, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, que es de la que yo puedo hablar con más seguridad, nosotros nos hemos planteado la idea de que solo con experiencias la gente construye confianza o desconfianza. Si tú invitas a alguien a participar y al final no cumples con el cometido de la participación, que es lograr algo, una decisión en un sentido o en otro, entonces lo que tienes, en lugar es un ciudadano o ciudadana participativo, tienes una persona frustrada, enojada, desconfiada. Y eso nos ha estado pasando en la Ciudad de México con estos mecanismos, por lo que decía yo, por su control desde los gobiernos fundamentalmente, un poco los partidos y algunas organizaciones sociales. Entonces, creo que el nudo está, lo hemos estudiado desde hace mucho tiempo, en que para cada una de las personas es mejor no participar, pero para todos es mejor que todos participen, ¿no? Hay gente que quiere participar, pero no puede porque tiene barreras, por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres que en muchos casos están sujetas a fenómenos de violencia, discriminación en nuestros países, los pueblos indígenas, etcétera, quieren participar, pero no pueden. Y por otro lado hay gente que puede participar, pero prefiere no hacerlo. En México las elecciones, por ejemplo, se organizan con mesas receptoras, con gente voluntaria, que se selecciona al azar del listado de electores que comenté. Hay que ir a sus casas a pedirles que participen. Los lugares donde más rechazo existen son en las zonas residenciales, donde se supone que la gente tiene mayor posibilidad para participar, tiene más instrucción, tiene resuelto el problema de qué va a comer ese día, que hay millones de personas en México, 30 millones de personas que no tienen resuelto ese problema cotidiano, y sin embargo esas personas que pueden no quieren. Termino. Creo que la fórmula está en detectar experiencias exitosas de participación, obtener sus lecciones aprendidas o sus aprendizajes significativos y transformarlos en algo replicable, que genere la apropiación de experiencias buenas que llevan a una decisión de participación. Y entonces creas un círculo virtuoso de convocatoria, participación, experiencia, satisfacción, convocatoria, participación. Esa sería mi opinión. Gracias, Thank you, Carlos. Albert. Omri, do you want to address the second question? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre question. Donc, pour moi, la démocratie participative, ce n'est pas un objectif, c'est un instrument. C'est un instrument que le citoyen peut utiliser pour améliorer donc, les services de proximité donc, au niveau de son territoire et au niveau de son local. La législation était claire, a bien mis en place des mécanismes, des réunions publiques, des séances plénières, le référendum. Tout ça, c'est très beau. Mais le vrai mécanisme que la Tunisie a mis en place, qu'actuellement, chaque programme annuel d'investissement doit être mis en concertation avec les citoyens. C'est-à-dire maintenant, les 350 communes en Tunisie sont appelées à utiliser l'approche participative en concertation avec la société civile et avec les citoyens dans le cadre des réunions publiques ou bien des séances plénières pour connaître les besoins et les attentes de ces citoyens. Donc, le décret en cours d'élaboration, qui va être normalement finalisé d'ici fin novembre, donc a bien montré les étapes de la préparation de ce PAI
et en même temps, il a bien mis en place les types de projets. Il y a des projets de proximité, en premier lieu, c'est une priorité, et le projet structurant. Avec ce décret, je peux vous garantir que le citoyen peut quand même avoir un plus pour accéder, améliorer les services de proximité. Sachant que, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la loi de transfert des compétences. Comme vous le saviez très bien, maintenant le ministre chargé des Affaires locales et de l'Environnement est en train de mettre en place une feuille de route de décentralisation. Et dans cette feuille de route de décentralisation, il y a carrément un processus de transfert des compétences sur 27 ans. Comme vous le savez, la décentralisation, c'est un projet à long terme, mais il n'est pas à court terme. Donc la Tunisie, son projet va durer jusqu'à 27 ans. Et pour le moment, dans la feuille de route, on a 3 ans devant nous pour transférer des compétences. Demain, la petite commune, elle peut maintenir des écoles. Demain, la petite commune, elle peut construire des cantines. Demain, la petite commune, elle peut créer des projets socio-culturels. Voilà, donc quand même, la législation, elle est là, mais la volonté, c'est le citoyen, c'est la culture. Donc on doit travailler sur la culture de participation avant la législation. Merci. Thank you very much. We have this third question on the floor. It's very interesting, and I'm a bit biased because my organization, United Cities and Local Governments, and OIDP as a member of it, we kind of try to provide this common space and a platform for everyone to share, to learn, to teach. So if Diego, perhaps you want to address the issue of Sure. how to globalize these issues. Gracias. Es una pregunta compleja, ¿sí? Que en pocos segundos igual se lo ha trabajado. Por ahí hemos tenido debates, ideas internas, colectivas, ¿no es cierto? Sin embargo, sí creo que se pueden generar marcos generales, tal vez no específicos, para trabajar en la participación ciudadana. Considero que actualmente ya hay un marco general que se está trabajando a nivel nacional y se está empezando a trabajar a niveles subnacionales, que es el tema de gobierno abierto. Entonces tienes ya marcos de transparencia, tienes marcos de colaboración y efectivamente de participación, que los tres trabajan de manera conjunta porque no hay una participación efectiva si no hay una transparencia efectiva y viceversa, ¿no es cierto? No vas a tener una exigencia de participación como institución pública, hablándolo actualmente como una institución pública, si no tienes una exigencia de participación, un control social. Ahora, en estas conversaciones que a veces tenemos en estos grupos o en estos espacios de trabajo, han surgido ideas. Por ejemplo, la creación de índices, por lo menos básicos, ¿sí? O metodologías de cómo generar un índice básico o cómo irlo adaptando a las distintas realidades. Hablamos muchísimo de presupuestos participativos. ¿Quién sabe que el día de mañana ese no sea el camino de tomar decisiones del presupuesto en una ciudad? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo estamos evaluando? ¿Qué tanto impacto está teniendo, por ejemplo, este mecanismo, solo como tomar un ejemplo, qué tanto impacto está teniendo o repercusión en la ciudadanía, en la sociedad? Efectivamente, la toma de decisiones siempre va a ser mucho mejor por parte de la ciudadanía que totalmente por la discrecionalidad de la administración pública. Sin embargo, hay el cuestionamiento. ¿En dónde están las evaluaciones? ¿La autoevaluación o la evaluación externa hacia las instituciones públicas y también hacia la participación de la ciudadanía? Y para no robar tanto tiempo, sí creo que estos marcos deben ir, por ejemplo, la creación de índices, a orientar una participación ciudadana en los estados de carácter híbrida, no solo presencial, sino también ir a lo digital, y también va por ahí, y quería aprovechar la participación individual también se la facilita a través de lo digital, que es el camino que estamos tomando ahora en Quito con nuestra plataforma. Entonces, y ambas son importantes, entonces son complementarias, sobre todo. Y también porque sí creemos que la participación ciudadana digital, en nuestro caso, como un país latinoamericano, además crea un tema de igualdad, ¿sí? Al ser un país bastante machista, lamentablemente, ¿no es cierto? También crea espacios para que se pueda participar por parte de la mujer efectivamente, y sin el miedo a o no me dejan, o si participo, algo me va a venir encima, ¿no? E igual de los jóvenes, etcétera, y de este grupo y brecha ejecutiva que a veces no tiene el tiempo, entre comillas, porque tiempo siempre va a haber, solo hay que hacerlo.
Así que yo creo que va por ahí. Marcos generales, adaptables a cada realidad, porque evidentemente, como estamos aquí sentados, la sociedad es totalmente distinta. Somos seres humanos iguales con nuestras diferencias. Gracias. Thank you very much, David. We definitely had these two contributions from the floor. Do we have time for one more? Anyone else? So we have three now. So let's go for this round of three. Sí. Hola, buenos días. Alicia Torres, del Ayuntamiento de Candelaria en Tenerife, Islas Canarias. A mí me gustaría que nos dijeran, porque con el poco tiempo que hay, pero lo que son las metodologías participativas que han utilizado para implicar a la ciudadanía en algo tan importante como es la legislación, pero a la misma vez muy árido y poco atractivo para la gente. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, cuando trabajamos proyectos municipales, arreglar una plaza, diseñar un centro cultural, pues es atractivo a la gente. Al final son los espacios que van a usar, tienen ideas, es lo que necesitan. Pero ahora, un ciudadano de calle que le digamos, venga usted a una reunión que vamos a trabajar la ordenanza municipal participativa, pues generalmente no atrae tanto. Entonces, me gustaría saber qué fuentes o en qué lugares podemos conocer de la manera en que ustedes han hecho esos talleres, esas reuniones, para que sean amenas y que la gente repita y se siga enganchando al tren, ¿no? Thank you. I have one question here. Hola, buenos días. Yo soy Laura Suñé, trabajo en la Dirección General de Participación Ciudadana de la Generalitat, del Gobierno de Cataluña. Y, bueno, más que una pregunta es compartir una reflexión que comentaba el primer ponente acerca de la necesidad de tener un marco jurídico lo suficientemente flexible, pero a la vez que de seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo encontráis este equilibrio en vuestro caso? Porque lo que nos pasa aquí es que cuando se intenta regular excesivamente, nos encontramos con trámites que desde la Administración se perciben como una carga más a la hora de regular o de elaborar cualquier proyecto, y desde la ciudadanía se perciben como algo que no tiene ningún tipo de impacto y que tampoco se ajusta a la manera que la ciudadanía participaría, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que tenemos que tender más a regular garantías, como comentaba también el compañero, ¿no? Garantías, obligaciones de la Administración en cuanto al retorno, a la obligación de rendir cuentas de la ciudadanía de qué se hace con esta participación, y tender menos a regular mecanismos, procedimientos, porque es como más fácil, ¿no? Tener un elenco, ¿no?, de mecanismos, pues los presupuestos, en la consulta, ¿no? Tienes que poner procedimientos más que garantías, ¿no? Y en cambio yo, cuando miro normalmente la legislación, ya sea local, regional o estatal, la tendencia es más a establecer elencos de procedimientos que no sistemas de garantías para que efectivamente los poderes públicos tengan unas obligaciones respecto al impacto de la participación. Thank you very much. We had a last contribution. We're being strict because there's lunch afterwards, so I just wanted to show you. Je vais répondre. Just the last comments. Richard du Fonds de développement local de Madagascar. Bon, j'aimerais adresser à la Tunisie donc à propos du cadre réglementaire de la participation citoyenne. Effectivement, Madagascar a déjà commencé à mettre en place aussi un décret dans ce sens à propos de la structure locale de concertation. Et là, j'aimerais attirer donc l'attention parce que il n'est pas suffisant de mettre les cadres réglementaires. Après, toutes les structures vont être mises en place, mais la réelle participation, la réelle conviction de la population pour participer, c'est autre chose. Donc maintenant, là, nous sommes en train de faire un recul pour plus de réflexion parce que toutes les structures sont mises en place, mais après, comme l'autre intervenant a dit, pour participer réellement, c'est une autre chose. Donc, vous qui êtes en train de mettre en place, j'attire déjà votre attention sur cette limite. Merci. Merci bien. Thank you very much. I think they're quite transversal questions, so
We have very little time, but if we can go the same, with Carlos, Omri, and Diego, so everyone can pitch in. Bueno, para Alicia, la verdad es que la experiencia de la Ciudad de México sobre participación en procesos legislativos, generación de leyes, es baja. En el país, en cambio, hay un par de antecedentes importantes de leyes, reformas, sobre todo al sistema. Se creó un sistema nacional anticorrupción y un organismo empresarial en particular, del que forma parte Claudia Guzmán, su dirigencia nacional, logró la primera iniciativa de ley que prospera en el Congreso, pero es poca. Ahora, pero sí puedo referirte a la experiencia que tuvimos en la formulación de la Constitución. Tomamos la iniciativa de ir básicamente donde estaba la gente. Hicimos foros donde invitamos a la ciudadanía a participar, presentando propuestas para la Constitución. Y la gente llegó, hubo una participación de más de 6,000 personas registradas todas en los foros, más de 500 propuestas que se entregaron al comité redactor. Pero la verdad es que la gente llegaba o con un papel que decía, pues yo lo que quiero es que la Constitución, o que se arregle mi calle o pongan agua. Desde eso hasta una asociación, un par de asociaciones de ciudadanos que presentaban proyectos completos de Constitución. Lo cierto es que en sociedades como la nuestra, la UNAM hace estudios, encuestas continuas sobre la cultura de la legalidad. El último que hubo acredita que, o registra que el 70% de las personas en México piensan que la ley no se cumple o se cumple poco. Entonces, si tú les invitas a hacer una ley que la gente cree que no se cumple o se cumple poco, pues no va a ir. Por eso es lo que yo decía, las experiencias exitosas. Y finalmente, un dato, la Constitución se elaboró con una asamblea constituyente integrada por distintos mecanismos, pero uno de ellos fue la elección que condujeron las autoridades electorales. Participó el 8%, cuando en la elección pasada participó más del 50, 60%. Solo 8% de participación, no digamos para hacer la ley, para elegir a los asambleístas que le iban a hacer. Ahora, sobre la pregunta de Laura, de acuerdo, creo que, por eso digo, lo importante es el espíritu de la ley. Luego la letra, pues hay incluso aparatos técnicos de gente que se dedica a eso y lo hará muy bien, pero hay que vigilar las garantías. Ahora, las garantías necesitan de un órgano garante, de una institución como tal, del Estado, que se encargue de garantizar que esos derechos van a estar ahí. En el caso de la Ciudad de México, de nuevo, te puedo decir que el título 6 de la Constitución habla y lo califica como un derecho humano fundamental, el derecho de las personas a un buen gobierno y una buena administración. Ese es el paraguas general en el que, desde luego, la participación ciudadana se incluye, pero muchos otros como transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Entonces, sí garantías, pero con órganos garantes. Y que estos órganos garantes lo entiendan. Termino. Cuando a mí me tocó presidir los presupuestos participativos, la tendencia inercial de la institución era, a nosotros nos toca poner las mesas para que la gente vaya, vote por los proyectos y nosotros damos los resultados. ¿Qué pasa con los resultados? No es nuestro problema. Nosotros cambiamos ese enfoque para decir, sí es nuestro problema, porque nosotros no somos una autoridad administrativa, sino somos un órgano garante y tenemos que garantizar que ese derecho se cumpla de pe a pa. Y esa es una lógica diferente. Donc, très rapidement, je vais répondre à sa question, monsieur. Donc, vous avez raison, donc, la normalisation de la participation adopte une approche juridique. Or, l'action de participer, pour moi, c'est une action multidisciplinaire. C'est-à-dire, la participation citoyenne fait appel à la politique, à la sociologique, à la psychologique, à l'économie. Donc on est là ensemble pour développer une approche pour comment renforcer, comment opérationnaliser la participation. Donc deux approches différentes. La norme garantie donne droit à la participation, mais comment participer, comment agir, c'est l'affaire donc, de notre réunion aujourd'hui ensemble, comment donc trouver une solution pour opérationnaliser la participation. Pour votre question,
Dans la lecture que j'ai faite, et je n'ai pas eu le temps de la présenter, le Conseil de l'Europe a développé un outil qui s'appelle outil CLEAR. Cet outil permet aux collectivités locales d'évaluer les approches participatives dans chaque commune. Qu'est-ce qu'il a comme objectif? Il a objectif de connaître la capacité des citoyens, c'est un premier facteur. Donc chaque commune doit bien vérifier, est-ce que les citoyens disposent des ressources nécessaires et des connaissances nécessaires pour participer? Est-ce que les citoyens connaissent le contenu de la collectivité locale? Deuxième facteur, est-ce que vos citoyens ont l'envie de participer? Chaque citoyen doit éprouver ce sentiment d'appartenance qui renforce la participation. J'appartiens à ma commune, j'aime ma commune, je dois participer. Il faut bien vérifier cette envie. Est-ce qu'il y a l'envie ou non? En Tunisie, donc on a l'envie, on n'a pas l'envie. Donc ça dépend des communes. Troisième facteur, est-ce que ces citoyens ont la facilitation? Est-ce qu'ils ont vraiment l'occasion de participer? Est-ce qu'il y a des réunions publiques? Est-ce qu'il y a des séances plénières pour participer? Quatrième facteur, c'est la mobilisation. Il faut que la commune mobilise des moyens et des outils pour ses citoyens pour participer. Le cinquième facteur, c'est est-ce que les citoyens ont pris en compte que la commune a pris leur opinion? Moi, je suis citoyenne. J'ai participé il y a 2 ans dans une réunion et j'ai dit je veux ce projet. Comment je vais savoir que la commune a pris en considération donc mes opinions? C'est-à-dire que la participation, c'est un challenge. C'est une interaction entre le citoyen et la commune. Il y a un aller, un retour. Il y a un feedback. Moi, je suis spécialiste en communication. Quand il n'y a pas un feedback, il n'y a pas de communication. Le problème, ce n'est pas l'émetteur ou bien les récepteurs. Je veux avoir mon feedback. Voilà. Donc, très rapidement, vous pouvez utiliser cet outil CLEAR, donc développé par le Conseil de l'Europe. Vous pouvez taper sur Internet CLEAR, Conseil de l'Europe. C'est une sorte de questionnaire que vous pouvez donc distribuer aux citoyens pour évaluer votre approche participative et en même temps connaître les envies et les attentes des citoyens. Voilà, merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Thank you. Thank you very much. Bueno, sobre el tema de lo atractivo de generar una norma, ¿no es cierto? Es complejo, en efecto. Sin embargo, yo creo que, bueno, desde ya lo duro metodológico, sí trabajamos muchísimo con metodologías experienciales, ¿no es cierto?, cuando trabajas con adultos, sobre todo por el lenguaje que utilizas, porque la manera de asimilar conocimiento de un adulto es muy distinta a la de un niño, efectivamente. Y además los tiempos son distintos, bueno, cambia muchísimo. Entonces la metodología experiencial, tanto para adultos cuanto para jóvenes. Segundo, separar grupos, ¿no es cierto? Son intereses distintos, pero a la final también juntarlos después. Porque ahí también la riqueza del intercambio de ideas entre los distintos grupos, ¿no es cierto? Siempre la adaptabilidad de horarios, fines de semana, noches, o dependiendo la situación, a veces te toca entre semana, que ahí va la comunidad del funcionario público, ¿no es cierto? Pero esa no es la idea, es acomodarte a la ciudadanía. Y sobre todo, demostrar necesidades. Es importante hacer un call to action siempre a la ciudadanía, ¿sí? Entonces vamos a discutir en este momento de la participación ciudadana. ¿Qué es participación ciudadana? Cuando tú estás y le preguntas a cualquier persona, es complejo, si no eres una persona que has estado metido en lo técnico, en responder qué es participación ciudadana. Entonces, ¿a dónde voy con el call to action? ¿Para qué te sirve la normativa, no es cierto? Demostrar el beneficio que te puede traer elaborar cualquier tipo de normativa, sobre todo. Siempre va a ser pesado, pero sobre todo hay que abrir y ver los caminos. En nuestro caso, estamos explorando ahora lo digital, ¿sí? Seguir ampliando cualquier camino para que exista colaboración de la ciudadanía en ese tema. Y en cuanto a la segunda pregunta, aquí hay unos sentimientos encontrados. A ver, el generar garantías y regularizar las garantías debe ser así, debe efectivamente generarse así. Sin embargo, voy a dar esto como un ejemplo. La silla vacía en Quito está regulada por la Constitución desde el 2008. Ningún gobierno lo estaba implementando. Hasta que, en este caso, Quito se lanzó al agua. Dijo, bueno, vamos a regularizarlo, ¿no es cierto? Se regularizó y empezó el mecanismo a funcionar. ¿Por qué? Porque estaba regularizado ya un proceso y estaba normado un proceso.
¿A dónde voy con esto? La participación ciudadana no es contra natura. Sí, es algo normal en el ser humano. Para tomar una decisión, para ir a comer algo, estás en un grupo, ¿a dónde vamos? ¿No es cierto? Tomamos una decisión desde lo pequeño, ¿no es cierto? Vamos a ir de viaje, ¿a dónde vamos? Bueno, veamos a dónde vamos. Entonces es algo natural la participación ciudadana. Por lo tanto, en un futuro, en una sociedad, la perfecta debería ser así, sin normar, bajo mi punto de vista. La participación ciudadana no se debería normar, debería ser algo natural. Sin embargo, como funcionario público, ahora sí, no que me da ni más ni menos, sino ya como un servidor público. ¿Cuál es el tema? Las competencias y atribuciones. No lo hablo en lo personal, sin embargo, cuando tú eres fiscalizado por otros organismos, si tú tienes una normativa donde te dice, si no haces esto, o sea, si un ciudadano o ciudadana te exige algo y tú no lo haces, tienes una repercusión administrativa o penal o civil, ¿no es cierto? Si tú no tienes eso, no va a ejecutarse, como en el caso de la silla vacía. Mientras no estaba regularizado y normado, no es mi competencia, yo no voy a abrir ese mecanismo mientras eso no esté normado. Entonces, hoy por hoy estoy a favor de regularizar lo más que se pueda, sin interrumpir, sin burocratizar, y eventualmente ir desregularizando a la participación ciudadana porque es natural. Thank you very much to our panelists. I'm glad that you shared your context because some of these food for thought may certainly provoke some reaction from the public and those that might have more questions and might be eager to know more about your communities, your institutions, and the way you're helping bringing participatory democracy forward and the way to go. So thank you very much. Thank you very much to everyone. As I mentioned, Gracias. Gracias. there is lunch waiting outside in the tent outside, en la carpa afuera. Ya es la hora de comer en el programa. Pues muchísimas gracias por la participación. Thank you very much for everything. Gracias. Thank you for you also.